buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, ya estamos metidos básicamente en el fin de semana y como suelo decir cada viernes, espero que podáis descansar lo máximo que podáis y los que estéis trabajando, tomároslo con el mayor del humor y en realidad con cierta felicidad porque como suelo opinar, el tener un trabajo, tener un sustento todos los meses también es la realidad que es algo que yo dentro de que hay que estar trabajando cada día, digamos, lo veo algo entre comillas, positivo. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico. Tenemos ahora mismo Bitcoin en 26.301 dólares. Ayer comentábamos ya este retroceso en el precio. Hemos llegado a bajar a la zona de los 26.220 dólares, más o menos, según datos de Bitget. Y bueno, también comentábamos que podíamos tener esa capacidad todavía porque todavía no habíamos confirmado ese movimiento en ese canal alcista a la baja. De la zona, más o menos, estuvimos hablando de las zonas cercanas a los 27.000 dólares, no recuerdo exactamente. Bueno, llegamos a la zona de los 26.800, voy a mirarlo aquí, 26.880 más o menos, según datos de Bitget. Y bueno, tampoco hacía falta ser un ingeniero, digamos, para ver sobre todo este movimiento, esta ruptura a la baja, dado que teníamos ese canal alcista que yo creo que todos los que nos movemos un poquito en esto, yo creo que debemos de tener bastante claro. Aparte, ADX, oscilador, con esa serie de confirmaciones que digamos que corroboran ese movimiento a la baja o si pudiera haber un movimiento al alza. De ahí que, digamos, se suele insistir mucho, observar mucho esa cosa tan rara, tan simple como es una DX y un oscilador. Y bueno, vamos a ir con el análisis técnico, vamos a empezar con la dominación del USDT. Con la dominación del USDT no me voy a enrollar demasiado. Ya saben ustedes que tenemos este hombro cabeza a hombro, que significa un cambio, digamos, de tendencia a la dominación, tendencia al alza. Tenemos este triángulo simétrico, voy a quitar esto un momentito, voy a poner esto un poco más en grande, triángulo simétrico, que ¿qué significa? Digamos, esta tendencia, digamos, al alza en la dominación, continuación, digamos, de cambio de tendencia al alza en la dominación del USDT. Y bueno, la idea que hemos comentado ya en muchísimos vídeos que a pesar de que el precio ha retrocedido ahora un poquito sobre, digamos, respecto al precio que teníamos ayer cuando grabé el vídeo, creo que era la zona de los 26.700 casi, hemos tenido una bajadita en el precio, tampoco, digamos, para asustarse. No descarto, digamos, que la dominación del USDT, voy a ampliar esto un poquito más, digamos, perforemos, digamos, esta zona del soporte que tenemos aquí arriba, pero yo en gráfico diario, un gráfico para bastante más tiempo, un gráfico diario no quiere decir que el movimiento vaya a ser mañana, digamos que se puede retardar a día que bastante, hasta incluso un mes. Yo no sé exactamente el día exacto, hora exacta, día exacto, no lo sé porque no tengo esa capacidad, no tengo esa bola de cristal, como he comentado en otros vídeos. Para mí, el movimiento, dado la divergencia que tenemos aquí, tenemos estos máximos más altos aquí, luego en el oscilador nos indica que deberíamos de haber tenido una serie de máximos más bajos. El que manda, y sobre todo en un gráfico diario, es el oscilador, o sea que de momento en gráfico diario, en algún momento, con el paso del tiempo, el movimiento va a ser al alza. Movimiento al alza que yo lo espero al menos incluso rompiendo esta zona de esta resistencia dentro de este hombro, cabeza a hombro. Digamos que podemos tener una recuperación un poquito más interesante. De momento es un movimiento que no ha ocurrido. Vamos a ir viendo, digamos, esas temporalidades más pequeñas, cómo se va moviendo el precio con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos oscilador y ADX. Y bueno, voy a borrar esto para no liar demasiado. Vamos a retroceder de temporalidad, a ver cómo tenemos. Vamos a pegar un salto bastante importante. Tenemos un gráfico un poquito, un oscilador y una ADX, digamos, bastante más cercano en el tiempo de lo que es en un gráfico diario. Y bueno, acabamos de romper este punto cero, a ver si puedo ampliarlo un poquito más. Tampoco es que estemos teniendo una volatilidad bestial. Yo sé que hay mucha gente que se asusta. Me gustaría verlos, esa gente que hace análisis técnico o supuestamente hace análisis técnico, me gustaría verlos hace unos años, digamos, los movimientos que teníamos bastante bruscos y lo teníamos a diario. Me gustaría ver cómo reaccionarían, terminarían locos de la cabeza. Y la idea que Bitcoin para mí está ahora mismo, como se suele decir vulgarmente, y aquí en España está en una balsa de aceite, básicamente. Y bueno, hemos roto este punto cero en esta dominación del USDT de confirmar 90 grados o menos. Este movimiento tendríamos un movimiento al alza a la dominación del USDT. Movimiento al alza a la dominación del USDT sí que podríamos tener
cogiendo fuerza este ADX. De momento no se ha girado 90 grados o menos, de momento todavía no ha confirmado ese movimiento. Hasta, como suelo decir vulgarmente, hasta que no confirme el movimiento no está el pescado vendido, pero digamos que ya nos está diciendo que podemos tener un posible retroceso un poco más interesante. No descarto que, digamos, podamos tener algún rebote en el alza, ya hablando, ya pasándonos a Bitcoin, pero de momento es lo que nos está diciendo la dominación del USDT en sí, el oscilador y ADX en gráfico de una hora, que sería para las próximas horas. Sí que es cierto y verdad que si nos metemos en el fin de semana no esperar grandes movimientos como suele ser habitual, a no ser que ocurra algo, alguna noticia importante, no ninguna chorrada, a no ser que ocurra algo importante, que podamos tener ciertos movimientos más bruscos para bien o para mal. Y bueno, vamos a ver Bitcoin, vamos a ir con Bitcoin en gráfico de una hora, lo tenemos en 26.308 dólares y bueno, como hemos comentado, eh, esto tampoco hacía falta ser un ingeniero, teníamos este canal alcista, tenemos un canal alcista aquí, lo tienen en el vídeo de ayer, que bueno, el target ya comentábamos que estaba sobre la zona de los 26.200 dólares, más o menos en caso de romper ese, perdone, que tengo la voz un poco hoy de aquella manera. El target sería la zona más o menos de los 26.220 dólares. De hecho, bueno, ahora mismo está subiendo un poquito el precio, porque como siempre decimos, con sus impulsos y retrocesos, vamos a ver cómo tenemos oscilador y ADX, esa cosa tan simple y tan rara que acabamos de comentar. Y bueno, en gráfico de una hora tenemos en Bitcoin justo lo, digamos, lo contrario, digamos, que tenemos en la dominación del USDT. Subida aquí, digamos, sería lo contrario. Aquí estaríamos esperando una bajada en el precio de Bitcoin. Hemos roto este punto cero. De confirmar, todavía no ha confirmado. Atentos, todavía no ha confirmado 90 grados o menos. Todavía no ha confirmado ese movimiento cogiendo fuerza ese ADX. Digamos que tiene intención, que tenga intención no quiere decir que acabe ocurriendo ese movimiento, pero de momento tiene intención y de confirmar ese ADX 90 grados o menos sí que podemos tener una bajadita un poquito ya más intensa. Así que como acabamos de comentar, nos metemos en el fin de semana. No esperar grandes movimientos. En hora española yo me puedo esperar algún movimiento un poco más importante, digamos hasta agotar el día, incluso, sí, metiéndonos incluso madrugada del sábado, todavía podría, digamos, haber cierto movimiento. Y bueno, de continuar este movimiento con sus impulsos y retrocesos, eso sí, no descarto venir a buscar antes de, digamos, de tener ese retroceso en el precio, venir a buscar la zona. Estamos ahora mismo en 26.319 dólares. Bueno, el soporte este de la zona en los 26.390 dólares y luego tenemos el siguiente soporte, pongo los más importantes, en la zona de los 26.595 dólares, más o menos por esa zona. Luego ya la siguiente zona de tener un rebote al alza sería la zona de los 26.797, bueno, 26.800 dólares redondeando. Eso es lo que tenemos en gráfico de una hora en caso de tener un rebote. De momento vamos a centrarnos en lo que hemos comentado, en ese ADX, ese oscilador. Si nos confirma 90 grados o menos, sería un movimiento a la baja un poquito más intenso. Estaríamos hablando, digamos, por zona más importante. Sé que por aquí en medio hay muchísimas más zonas que, digamos, se puede ir parando el precio, haciendo escala el precio, pero estaríamos hablando de la zona de los 26.000 dólares, 26.100 dólares sería una de las zonas. Luego la siguiente, por zona importante, estaríamos, sí que tenemos por aquí de manera intermedia la zona de los 25.800, 25.900 dólares y ya nos iríamos a la zona de los 25.600 dólares. Y ya ahí ir observando la fuerza que nos queda en ADX, cómo tenemos el oscilador, muy importante, para que no nos lleven por delante. Eso de momento es lo que tenemos en el gráfico de una hora, que sería para las próximas horas, pero de momento la realidad es que todavía es un movimiento que puede ocurrir porque todavía, digamos, estamos a viernes en hora española y todavía podemos tener ese movimiento. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas voy a reducir un poquito esto para que puedan ver, sobre todo los que me ven de nuevo. Los que me veis siempre estaréis cansados ya, como comenté en el vídeo de ayer, de ver este patrón de cambio, este hombro cabeza a hombro, digamos, justo a la inversa de lo que tenemos en la dominación del SDT. Este está boca arriba. Cambio de tendencia, venimos de una tendencia alcista, pasamos a una tendencia bajista. En este gráfico de 4 horas, sí que el target lo tenemos en la zona de los 21.000 dólares, pero que nadie espere, siempre suelo decirlo en la mayor parte de los vídeos, que nadie espere, a no ser que ocurra algo gravísimo, Bitcoin tirándose por un precipicio. Y aparte, como hemos comentado, en la dominación del USDT tenemos una divergencia, que esa divergencia en un gráfico diario, si no ocurre nada extraño, hay que tomarla en cuenta. O sea que, es decir, de momento, con esa divergencia que tenemos, antes o después vamos a tener una subidita, entre comillas, interesante.
Y bueno, vamos a ampliar este gráfico de 4 horas y en este gráfico de 4 horas, a ver si puedo centrarlo lo mejor posible para que puedan verlo todos ustedes. En este gráfico de 4 horas, bueno, ya que ha ido respetando conforme ha ido pasando el tiempo, hemos venido a buscar este soporte, incluso romperlo un poquito, como llegamos el día de ayer a la zona de los 26.864 dólares, más o menos por esa zona. Según datos, esto ya estaremos hablando de datos de Binance, ya que estamos ahora mismo con la plataforma de TradingView. Y bueno, llegamos a este soporte y movimiento a la baja. Aparte, como hemos comentado en el gráfico de una hora, teníamos ese canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Tampoco hacía falta ser un ingeniero. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos oscilador y ADX importante. Importante para saber, digamos, cómo va a ser el movimiento que podemos tener. Tenemos estas dos barras rojas. Hemos confirmado 90 grados o menos. De momento, el movimiento para arriba no va a ser. Sí que tenemos una DX con fuerza decreciente en 32,83 puntos. Sería con fuerza decreciente. No esperaros un movimiento demasiado bestia a la baja. Esperaros una corrección más o menos dentro de lo normal, incluso bajando un poco de los 26.000 dólares en tal caso. Porque, bueno, sería, como hemos comentado, fuerza decreciente tampoco es una cosa, digamos, que nos pueda asustar, digamos, demasiado. Bien diferente sería que empezáramos a sacar, digamos, a sumar velas, una serie de barras rojas en este gráfico de 4 horas, rompiéramos punto cero, este ADX confirmara 90 grados o menos, cogiendo fuerza, sí que podríamos tener una fuerza más brusca. De momento no me espero, digamos, grandes movimientos. Sí que hemos confirmado esa, digamos, esa intención que tenía, digamos, en esta zona, a ver si puedo centrarlo un poco en esta zona de aquí, ya con la primera barra roja ya ha confirmado esa intención del precio de retroceder. De hecho, es lo que ha hecho el precio, o sea que de momento Bitcoin, grandes movimientos, tanto al alza como a la baja, no se esperen. De momento, no sé si después de grabar el vídeo podemos tener algún movimiento un poco más intenso, dado lo que hemos comentado en el gráfico de una hora, que podría estar girándose, digamos, al alza ese ADX cogiendo fuerza, con movimiento bajista, sí que podemos tener un movimiento así. Y bueno, en gráfico de 4 horas, digamos, el soporte, bueno, sí, sería un soporte porque estaríamos por esta zona aquí abajo. Ya voy a poner la gráfica para que se pueda ver más o menos bien, o por lo menos intentarlo. El soporte que tenemos, sé que tenemos una serie de zonas aquí intermedias, pero el soporte, de venir a buscar el soporte de este triángulo que tenemos formado con esta parte del soporte de aquí, que hemos venido a respetar unas cuantas veces, y luego esta resistencia que tenemos aquí, hemos formado este triángulo. Y bueno, digamos, de seguir bajando el precio, que nadie descarte venir a buscar la zona de los 25.634 dólares. Hemos comentado, si no creo recordar mal, en el gráfico de una hora, es una zona que podemos visitar perfectamente. O sea que, y ya de romper esa zona, estaríamos hablando de la zona de los 25.205 dólares. Yo de momento es un movimiento que de momento no espero que vayamos a tener, digamos, tal caída tan intensa, digamos, sobre todo por la zona de los 25.205 dólares. Todo puede ocurrir, de ahí que siempre insisto en mirar ADX y oscilador. Pues yo ahora mismo puedo estar mirando aquí una cosa, pero dentro de unas horas, digamos, pasar una serie como suelo decir vulgarmente, de giro dramático de los acontecimientos y tener, digamos, esa capacidad de poder saber utilizar ese ADX, ese oscilador, ver el patrón que se está desarrollando. La idea que es jugar con ventaja para que no nos lleven por delante. Y bueno, en gráfico de 4 horas no tenemos muchísimo más. Vamos a ir al gráfico diario. En el gráfico diario, bueno, el hombro, cabeza, hombro no lo voy a volver a explicar porque ya lo he comentado. Bueno, aparte de haberlo comentado en vídeos anteriores, ya lo he comentado en el gráfico de 4 horas. Digamos que es algo muy, muy, muy parecido a lo que tenemos en el gráfico de 4 horas. El target lo tenemos en este caso en la zona muy cercana de los 20.000 dólares. Lo que sí voy a volver a comentar dentro de lo que es esta gráfica que tenemos aquí, tenemos esta serie, tendríamos una convergencia, justo a lo contrario que tenemos en la dominación del USDT, tenemos esta serie de mínimos más bajos y luego tenemos en el oscilador esta serie de mínimos que deberían de haber sido más altos. Estamos hablando de una convergencia, sí que he comentado en varios, bueno, sobre todo en el vídeo anterior y creo que el antepenúltimo creo que también, digamos, tenemos una convergencia, digamos, por debajo del punto cero, digamos que no suelo considerarlo con tanta importancia. Digamos, las que suelo considerar un poco más importantes, digamos, que tenemos que tener muchísimo más en cuenta, son las que están por encima del punto cero, pero igualmente estamos hablando de un gráfico diario y nos está indicando que el precio debería de haber
deberíamos de haber tenido una serie de mínimos más altos y hemos tenido una serie de mínimos más bajos en la gráfica. ¿Quién manda? El oscilador. Y como el que manda es el oscilador, estamos hablando de un gráfico diario, no sé cuándo va a ocurrir el movimiento, como he comentado en la dominación del USDT, digamos en las próximas semanas, incluso meses, podemos tener un movimiento importante, entre comillas, dado sin descontar, digamos, lo que tenemos, el hombro, cabeza a hombro, esa serie de patrones que tenemos que nos indican un cambio de tendencia a la baja en Bitcoin, pero digamos que podemos tener una recuperación un poquito más interesante en este gráfico diario. Y bueno, la idea que el análisis técnico no tengo mucho más que comentar, vamos a ir a lo que tenemos, datos económicos. Los datos económicos, bueno, lo suelo decir siempre, no es una cosa que me quite el sueño, me cause pesadillas, me altere mi siesta de por la tarde, me altere mi horario de mis comidas y de dormir por la noche y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo comento más que nada. Yo sé que hay gente que le pueda llegar a interesar, a pesar de que opere en el mundo cripto. En el mundo cripto, digamos, más allá de esa pequeña manipulación que suele haber, que suelen aprovechar las grandes corporaciones, tampoco solemos tener, sobre todo últimamente, grandes movimientos. Y bueno, estaríamos hablando de cara a martes, esto sería de cara a martes, tenemos noticia del IPC en la zona euro, esto sería de cara a la semana que viene, a las 11 de la mañana en hora española. Las horas que les voy a ir diciendo, todo es en hora española. Y bueno, el IPC pues está en el 5,3, se va a quedar en el 5,3. Eso es lo que tenemos de cara al martes, sería de la semana que viene. Y bueno, como todos ustedes sabrán, también tenemos noticias de datos de tipos de interés en Estados Unidos. Yo sé que habrá mucha gente que tiene que estar nerviosa. Les recomiendo que se tomen una tila si están nerviosos, que se relajen, se den un paseo, saquen al perro, cualquier cosa, que se relajen. No vaya a ser que un día esto le ocurra algo que ellos no quieren y ninguno de nosotros queremos que les pase. Que se relajen es el único consejo que les puedo dar. Y bueno, tenemos esa decisión de tipos de interés a las 8 de la tarde. De hecho, estoy mirando por aquí, del señor Powell no aparece constancia, digamos, digamos, llegar a aparecer, comparecer, no lo sé, lo desconozco. Yo ahora ya que en esta plataforma de investing no me aparece nada, no sé si en otro tipo de plataformas a lo mejor sí que pueda aparecer, digamos, que salga el señor Powell. Pero bueno, digamos que a las 8 de la tarde en hora española, esto estaríamos hablando de cara al miércoles, tenemos proyecciones económicas del FONC, comunicado del FONC también a las 8 de la tarde, y luego tenemos a las 8 de la tarde la decisión de tipos de interés. Hay una previsión de que se queden exactamente igual. Está en el 5,50, se queda en el 5,50. Digamos un poco la corriente, digamos, de lo que van haciendo todos los bancos centrales de los diferentes zona euro, Estados Unidos, Japón y demás. Y bueno, también aparte tenemos luego la rueda de prensa, sería a las 8:30. Y bueno, pues muy poquito más respecto al calendario económico. Lo único que nunca recomiendo nada, lo único que suelo recomendar es que se suscriban al canal, perdonen, y le den al like, pero digamos que en esos momentos que suelen, digamos, aprovechar estas grandes corporaciones para hacer esas pequeñas oscilaciones en el precio, en el mundo cripto, con la única intención de llevarse por delante esa serie de long y esa serie de short. Digamos que mejor, yo por lo menos, digamos, en esos momentos, horas anteriores y posteriores, me suelo estar quietecito, espero que se estabilice un poco el precio y entonces pues ya, digamos, ya opero si me interesa, y si no me interesa, pues ya habrá otro día mejor. Y bueno, pues muy poquito más. Espero que pasen un fantástico fin de semana, todos los que podáis. Si les ha gustado el contenido, como siempre, les invito a suscribirse, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. Buen fin de semana.